Bueno, lo que nos faltaba decir es que en el globo, bueno, en cuanto al globo ocular hay un arco reflejo, ya, que es muy importante. Por eso vamos a hablar primero qué es un arco reflejo. El arco reflejo es un mecanismo fisiológico del sistema nervioso que se activa como respuesta a un estímulo externo. Dicha respuesta es automática e involuntaria, ¿no? Entonces, bueno, es una respuesta a un estímulo, pero es involuntaria, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos, ¿cuál es? El de la rodilla, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros golpeamos la rodilla? El tendón, ¿qué pasa? Pateamos, Sí, ¿no? patea. A ver, le digo, cuelga la rodillita y un golpe y va a patear. Él no va a poder controlar porque es un reflejo, un arco reflejo. Entonces en la visión también hay un arco reflejo que es el arco reflejo pupilar. ¿Eso qué significa? Que el estímulo, ¿cuál va a ser? La luz. Cuando iluminamos el ojo, ¿cuál es la respuesta? La contracción normalmente de la pupila, ¿no? Bueno, entonces la miosis, bueno, y la vidriasis de la pupila dependen de los músculos que tiene el iris, que, bueno, ya sabemos, ya hemos hablado. Bueno, entonces este arco reflejo pupilar es un arco de 4 neuronas. La primera neurona conecta la retina con el núcleo pretectal, el núcleo pretectal se conecta con el núcleo del lenguero-espal, surge la respuesta del núcleo del lenguero-espal al ganglio ciliar y del ganglio ciliar termina en el esfínter pupilar. ¿Han entendido? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este arco reflejo? Si yo ilumino el ojo con mi linternita, ¿qué va a hacer? Esto va a estimular la retina, lo primero, ¿no? ¿Y qué dice? Hay mucha luz, dice. Entonces, esa información visual crea una estimulación. Esa información va a viajar por toda la vía visual, viaja hasta atrás. Y antes de llegar al cerebro, una parte de esas vías se desvían y se van a núcleos se van a ir al tallo cerebral, donde van a activar con un núcleo que se llama, o con una área que se llama área pretectal, que son donde están neuronas, cuerpos neuronales. De ahí este va a conectar con el núcleo de Edinger-Westphal, que sabemos que es un núcleo del motor ocular común. Este núcleo entonces recibe la información que está habiendo mucha luz sobre el ojo. Entonces, ¿qué dice el núcleo? Dice, hay que cerrar la pupila. Entonces, esa respuesta va a viajar por una conexión que va a conectar el núcleo del Edinger-Westphal con el ganglio ciliar, un ganglio que tenemos ahí. Y el ganglio ciliar finalmente va a llegar a llevar la respuesta al iris, que va a contraer la pupila, la va a cerrar. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia radica en que, si ustedes se dan cuenta, este arco reflejo es bastante largo, ¿ya? Bastante largo, y la vía o la estimulación la va a llevar por la vía visual. ¿Por qué me interesa eso? Porque muchas patologías, ya sea oftalmológicas o del sistema nervioso, pueden afectar este arco reflejo y se va a manifestar con una pupila sin respuesta a la luz o con una pupila quieta, tiesa, que no responde al estímulo luminoso. Por eso es la importancia, porque al ser tan largo este arco reflejo, entonces eso me va a producir ciertas alteraciones. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si sale un tumor acá sobre el nervio óptico detrás del ojo? Entonces va a alterar la respuesta y la función pupilar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el paciente tiene un adenoma de hipófisis? La hipófisis está sobre el quiasma óptico, también puede afectar y alterar la respuesta pupilar. ¿Qué pasa si el paciente tiene una hemorragia intracraneal, un hematoma? Eso, si comprime, va a afectar la respuesta pupilar. Entonces, por eso una de las cosas muy importantes, por ejemplo, cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico, es fijarse la pupila, porque la pupila va a estar alterada si es que el cerebro en algún lado izquierdo o derecho tiene una afectación, ¿ya? Tiene un tumor, tiene una hemorragia. Entonces la pupila suele alterarse porque este arco reflejo se ve alterado o interrumpido justamente por ser muy largo, ¿no? Incluso hemorragias o accidentes vasculares isquémicos en tallo cerebral pueden alterar esta respuesta. Así que, ¿cómo se va a manifestar todo esto? Con, primero, una alteración en la respuesta de la pupila. No va a tener esa clásica respuesta del reloj motomotor, que es alumbrar la pupila, se cierra. Bueno, alteraciones del campo visual. No se olviden que el campo visual es todo lo que yo veo
hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Bueno, las alteraciones del campo visual tienen mucha relación con esta afectación de este arco reflejo y de la vía visual. Es por eso que podemos tener distintos tipos de alteraciones dentro del campo de visión, como ser la ceguera o la pérdida de visión de un ojo. Otras que son mucho más características, como ser las hemianopsias. ¿Qué son las hemianopsias? Cuando la persona pierde la visión de una mitad del ojo, ¿no? Ahí estamos viendo, solamente ve la mitad, ¿ya? Entonces, esto se suele dar, este tipo de alteraciones, cuando se afecta la vía visual en algún lado. Cuadrantanopsias es cuando falta una cuarta parte del campo visual, ¿ya? Entonces, el campo de visión es todo lo que yo veo, pero cuando se altera en algún lugar específico esta vía visual, puede darme este tipo de imágenes en mi campo de visión, pérdidas de la mitad del campo de visual o pérdida de la cuarta parte del campo de visión. Es por eso que existen estos gráficos donde me dicen, ¿no? Por ejemplo, si se cortara o se lesionara severamente el nervio óptico, el paciente pierde completamente la visión, ¿ya? Aquí una lesión en el tracto óptico, dice letra D, A, B, C, D, entonces me da hemianopsias, ¿no? Hemianopsias homónimas se llaman esas hemianopsias, ¿no? ¿Qué pasa si la afectación es en las radiaciones ópticas? Entonces también me da una hemianopsia similar al que me daba cuando se lesiona el tracto óptico. Pero tenemos cuadrantanopsias cuando la lesión ocurre cerca al núcleo geniculado. Entonces este simplemente es una referencia como cuando se afecta la vía visual, en algunos casos puede darme una alteración del campo visual característica, y pidiendo un campo visual, más o menos si veo este tipo de lesiones me doy cuenta más o menos dónde puede estar la lesión en la vía visual. Esto seguramente lo van a ver más en profundidad en neurología, pero voy adelantando un poquito. Y con eso hemos terminado el tema de fisiología. Ahora vamos a pasar al otro.